Paz y bien para todos, hermanos. La Iglesia le tiene un amor grande a todos aquellos que han sido modelos y testigos, y nos lo presenta de una manera muy especial para que nosotros, a través del modelo de los santos, llevemos a cabo aquello que sería alcanzar lo que ellos lograron. Para que nosotros podamos conocer a San Antonio de Padua, hay que conocer de dónde viene toda su espiritualidad y de dónde viene el modelo de vida de San Antonio, y tenemos que ir al padre fundador de nuestra orden, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís quería que nosotros viviéramos solo el Evangelio. San Antonio perteneció a los canónigos, y entonces había algo en su vida, una búsqueda mucho más allá, que se atrevió totalmente a pedir entrada en aquella orden que estaba en sus inicios. San Francisco de Asís le pedía a sus hijos que fueran gente sencilla, humilde, y que no fueran demasiado letrados. Por eso voy a empezar una carta que San Francisco de Asís le envía a San Antonio, para que nos demos cuenta cómo San Antonio tenía presente lo que el fundador de nuestra orden, que San Antonio quiso vivir, y él la tomó como modelo. La carta dice así: a mi hermano Antonio, mi obispo. San Antonio no fue obispo, pero el concepto que Francisco de Asís utiliza para San Antonio es mi obispo. El hermano Francisco dice: me alegras que enseñes la sagrada teología a los hermanos. San Antonio era un maestro bien intelectual. Se había preparado muy bien con los canónigos en toda su preparación teológica y filosófica. Por eso tenía mucho conocimiento de la Sagrada Escritura. Y Francisco le dice: me alegro que enseñen la Sagrada Teología a mis hermanos, a condición de algo bien importante, a condición de que en sus estudios no se apague el espíritu de la oración y el espíritu de la devoción según nuestra regla. San Antonio llevó a cabo su gran misión de predicador, su gran misión de llevar a cabo la prédica a aquellos que no conocían. Quería ser totalmente como aquellos que, cuando él encontró aquella experiencia de los primeros 5 mártires de la orden, los protomártires de nuestra orden, que para San Francisco de Asís era algo que parecería que él reconocería en ellos a los verdaderos hermanos. Francisco de Asís sabía que Antonio era un hombre muy preparado, sacerdote. La liturgia de la Iglesia nos dice que los santos cumplen una triple función en la vida de la Iglesia, que a veces nosotros nos dejamos llevar meramente en un cierto devocionismo, en algo que nos parecería del santo tal vez al gusto nuestro o a la devoción, pero el santo lleva mucho más allá de una mera devoción sentimental. Los santos son el ejemplo de su vida para nosotros. Los santos son la ayuda de su intersección para nosotros. Y la Iglesia o nosotros compartimos su destino. Así es que el santo no es meramente una estampita, una estatua o algo que nosotros podamos tener. El santo va mucho más allá. Lamentablemente, mucha gente de nuestra Iglesia católica
le tiene un devocionismo a los santos y lamentablemente se quedan ahí por alguna necesidad, por alguna petición, por algo que quieren recibir. Pero los santos tienen una misión y una función grande en la iglesia. Y si tomamos el ejemplo de San Antonio, que es uno de los grandes santos más populares dentro de la iglesia católica y fuera de la iglesia católica. Porque uno a veces conoce gente que no van a ninguna iglesia, que no practican ninguna religión, que no practican ni se dan de que son católicos o no. Pero en su casa nos falta una imagen de San Antonio. Nos dice el libro de la sabiduría que hemos leído al comienzo de esta celebración, que dice el libro de la sabiduría 7:14, yo pedí la prudencia, supliqué y me vino la sabiduría. San Antonio es de estos grandes hombres en la historia de la iglesia en momentos determinantes, porque cada santo tiene una realidad histórica en la iglesia y una realidad histórica donde verdaderamente Dios lo llama, la Edad Media, donde había una efervescencia y donde Francisco de Asís estaba totalmente convencido de que la iglesia tenía que renovarse. Y al pedir Francisco el permiso para los hermanos para que pudieran vivir aquello que es la regla, el evangelio, San Francisco de Asís jamás pensaría la trascendencia de su misión en la iglesia. Más todavía los grandes santos que siguieron a Francisco sus pasos y que harían en la iglesia algo que verdaderamente es inaudito. Por eso la figura de San Antonio, en donde quiera que usted va, no hay una iglesia que no sea franciscana, que en cualquier esquina hay o una foto o cuadro de San Antonio o una imagen. Es un santo que verdaderamente es muy popular en la vida de la gente, pero en la vida de la gente sencilla, la gente humilde, la gente que ve a esa figura de Antonio en la manera en que se le representa, un libro abierto, un niño ahí sentado de pie y verdaderamente un lirio. Es lo que se llama la iconografía, la manera en que se ve San Antonio. Y verdaderamente lo presentan en la diferencia de Francisco, que tiene barba. San Antonio no le ponen tanto la barba, lo ponen bien jovencito. Pero San Antonio tenía un problema de hidropesía. No es tan flaquito y verdaderamente no es tan slender. Puede que tenga un poquito la gordura de Fray Roberto. Porque según, pues ustedes saben que la hidropesía, claro, en los tiempos de San Antonio, pues los médicos, las enfermedades, pues eso eran cosas que no se sabía. Pero nos dicen, según los grandes estudios, que era una persona llenita, pero por la hidropesía. Fray Roberto no tiene hidropesía, ¿bien? Entonces, esta manera de ver al santo, a quien verdaderamente la iglesia, nosotros le tenemos devoción, hay unas características franciscanas que tenemos que darnos cuenta que a veces nos pasa desapercibido. El libro que tiene es el Evangelio. El niño es el sentido más profundo de la espiritualidad franciscana, de la encarnación del Hijo de Dios. Vino como niño a nosotros. Parte central de nuestra espiritualidad, porque Francisco predicaba a un Dios hecho hombre. La gran maravilla, los escritos, sus cánticos, sus escritos, es la maravilla de que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para nosotros. Por eso los nacimientos y los belenes.
Por eso también ese libro sagrado para San Antonio era el arma que él utilizaba para llevar a dar a conocer a este niño en la encarnación y llevarlo de tal manera que el niño Dios llegara al conocimiento de toda la vida de las personas. Por eso llama tanto la atención, porque la predicación de San Antonio era encarnar en el pueblo de que Dios estaba entre nosotros, de que Dios había asumido la vida nuestra en toda su humanidad y en toda su divinidad. Ahí estaba en ese niño el Hijo de Dios. Él, siendo ya un hombre tan preparado en la Escritura, intelectualmente él reconocía que la predicación que más se acercaba a la realidad de la iglesia, a la situación de la iglesia de aquel tiempo, habían grandes confusiones, habían grupos que se separaban de la iglesia y predicaban cosas que estaban en contra de la doctrina, que Jesús tal vez era hombre pero no era Dios, o era Dios y no era hombre, era una apariencia. Estas cosas que los protestantes llevan y que todavía hay gente que no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Lo que llamaba la atención a San Antonio fue algo bien particular, porque al ser un gran predicador, al enamorarse de la espiritualidad franciscana, para él consideraba que aquellas reliquias de los protomártires, de los 5 mártires que murieron por predicar el Evangelio en Marruecos, para ello a él le tocó totalmente su vida. Por eso quiere entrar a vivir y a predicar el Evangelio según la manera de San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque era la manera en que se encarnaba la realidad de una gran predicación que tal vez los grandes teólogos, los que saben mucho de escritura, los que saben mucho de libro, San Antonio quería predicar algo bien sencillo. Cuando él se decidió entrar en la orden, quería ir allá a ese lugar a predicar. Sin embargo, cuando se fue de viaje, se enfermó y fue a parar el viaje a otro lugar, Sicilia. San Antonio no pudo llegar al lugar donde él deseaba y ansiaba. Dios tenía otros planes para con él. Sin embargo, cuando llega, va a estar en una pequeña fraternidad donde era el cocinero, limpiaba la casa y se dedicaba a la oración y la contemplación. El gran hombre intelectual, el gran hombre que sabía de escritura, era el que cocinaba para los frailes, limpiaba la casa, mantenía aquello y allí verdaderamente se dedicó a la oración. Hay unos planes de Dios en la vida de los santos, pero también en la vida nuestra. San Francisco de Asís, él quería verdaderamente ser un gran caballero y estuvo derrotado completamente por sus grandes experiencias. Sin embargo, Dios lo invitaba a algo que verdaderamente él buscaba. Hay una búsqueda en los santos, como en la vida de nosotros, que Dios verdaderamente como que nos atrae y nos llama. Encontró muchas respuestas en el silencio, cuando regresó en la capillita de San Damián y en los momentos de soledad y silencio. San Francisco de Asís y San Antonio tienen una relación de vida. Aunque San Antonio es un intelectual, aprende de Francisco la simplicidad, aprende la pobreza, la sencillez, el estar. Ese tiempo para San Antonio fue una bendición, porque en la contemplación, en un pequeño eremitorio como era esa casa conventual nuestra, allí totalmente se convenció de que la predicación del Evangelio, si no está totalmente meditada, si no está contemplada y si no está vivida, lo que él va a predicar no tiene sentido.
Sucede que hay una ordenación sacerdotal, no llegó el predicador y le dicen: Antonio, queremos que tú prediques. ¿Cómo es el plan de Dios? Y predicó de tal manera, con tanta unción y con tanto poder, que el obispo y los mismos hermanos se quedaron sorprendidos. Y ahí es donde verdaderamente comienza esa misión de San Antonio, que él pensaba morir como mártir y ahora se va a dedicar a la predicación. La manera en que el Evangelio nos habla hoy, también para San Francisco de Asís fue bien importante, porque él consideraba que Dios le llamaba a una gran misión al Señor, pero San Francisco de Asís tuvo que buscar la manera de encontrar: Señor, ¿qué tú quieres? Le pide al fray Silvestre y aclara qué es lo que Dios quiere y a lo que yo me dedique, o a la oración y contemplación, o a la vida totalmente apostólica. San Antonio encontró con San Francisco que la vida de un fraile es contemplación, oración, vida sencilla, y se lanza a predicar el Evangelio. Yo me acuerdo la primera vez que yo prediqué, hermanos, que fue esta predicación de San Antonio. La primera vez que yo prediqué como diácono fue en una misa de San Antonio, allá en los campos de Adjunta, que estaba más nervioso que nada. Y le pedí a San Antonio que verdaderamente me diera ese gran don. Yo no me considero gran predicador, pero la manera en que he vivido el misterio del Evangelio, el misterio de nuestra vida franciscana capuchina, en la manera en que verdaderamente los santos han sido modelo en mi vida y en la vida de los frailes y en la vida de muchos frailes que uno conoce, verdaderamente la predicación es algo que los franciscanos capuchinos tenemos para el pueblo sencillo. En la búsqueda de San Antonio a llevar a cabo eso, encontró que verdaderamente comenzaba su vida a predicar. Hay algo que tenemos que aprender de la predicación. Si el que predica no vive el mensaje que predica, es como dice San Pablo en el amor, es como una campana que suena o un sílabo que hace. Porque la predicación tiene que ir con la vida. La predicación tiene que ir en el contexto de que aquello que yo medito, reflexiono, aquello que quiero vivir, aquello que el Evangelio me plantea o a veces me interpela, es lo que también tenemos que bajo la acción del Espíritu Santo tenemos que predicar. Francisco de Asís encontró en la iglesita de San Damián, en el crucifijo, que verdaderamente le llamaba a una misión. Encontró que Dios le decía en aquella manera en que meditaba: Francisco, ve y repara mi iglesia o mi casa, que como ves se está cayendo. San Antonio encontró en la predicación la misma expresión y la misma vivencia del Evangelio. La manera de construir la iglesia, la manera de poner la iglesia a que cada día esté al día, como quiere el Papa Francisco, a los tiempos de ahora, el siglo XXI, tiene que ser con una predicación que él se viva. Y hermano, Francisco vivía lo que predicaba, San Antonio vivía lo que predicaba, y yo doy fe que el Papa Francisco predica y vive lo que predica. Porque es un hombre que se ha dado cuenta que en los grandes tiempos de la iglesia, en los momentos retantes, hay algo que verdaderamente el pueblo y la iglesia tienen que aprender. Con la predicación de San Antonio, él convertía a tantas personas, él convencía con su vida y atraía a tanta gente que decía que su predicación era milagrosa. Y por eso se le llama el santo de los milagros.
Fray Luis, que en paz descanse, creo que está en el cielo con San Antonio, en una predicación dijo: San Antonio es tan poderoso y hace tantos milagros que las mujeres que nunca se han casado le consiguen novio. Él dice que eso es un poder que tiene San Antonio, porque hay algo en la vida de este santo, la manera de predicar, la característica de los santos y de los grandes predicadores, que verdaderamente llaman la atención y tocan el corazón y la vida de las personas. Y cada fraile o cada sacerdote tiene su manera, Dios le da el don. Si han escuchado la segunda lectura, se dan cuenta que el mismo apóstol Pablo reconoce que Dios ha dotado bajo el Espíritu Santo que unos sean predicadores, evangelistas, doctores, etc. Eso viene del Espíritu Santo. Decía San Gregorio que la norma principal del predicador es poner por obra lo que se predica. Cuando yo predico, hermano, yo me tengo que retar. Cuando cualquier fraile predica o sacerdote, se tiene que retar. Porque decía él, en vano se esfuerzan por propagar doctrina cristiana al que contradice la predicación y lo contradice con sus obras. San Antonio predicaba bajo la acción y el poder que le sugería el Espíritu. Hay muchos sermones u homilías del Adviento, la Navidad, la Cuaresma de la Virgen. Escribió tantas homilías tan cargadas de doctrina y teología que era algo que verdaderamente era una efusión del Espíritu. Por eso los que le escuchaban no quería que se callara, sino que siguiera predicando, porque aquello era una unción de predicación que llegaba a todos. Pero hay algo que la Sagrada Escritura nos reta. Si hay un profeta, para mí de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que si un predicador pone en su boca cosas que Dios verdaderamente no se las pone bajo el Espíritu Santo y dice otra cosa que no es, ese es un falso profeta. Los profetas que roban las palabras de Dios para decir oráculos que no vienen mandados por Dios, predicen y son falsos sueños. Cuentan cosas extraviadas que confunden al pueblo con embustes y jactancia. Por eso son inútiles para el pueblo, dice el Señor. Es bien importante, hermano, que hoy en día la predicación vaya totalmente unida, sí al conocimiento, sí a la experiencia de todo lo que es la oración, aquello que encontramos en la contemplación, aquello que queremos vivir en todo lo que es el Evangelio. Pero no diga cosas que a ustedes les parece, porque hay gente que me dice, pues Dios me está diciendo esta cosa y la Virgen me dijo aquella. Porque hoy en día, hermano, las apariciones de la Virgen, parece que la Virgen no tiene tiempo allá arriba en el cielo y está donde quiera hablando. Hay que tener mucha cuenta. San Pablo habla del discernimiento de los espíritus. San Pablo habla en la carta de los Gálatas 1:6 que se maravillaba de que la gente a quien él le había predicado y le había anunciado el mensaje, estaban dejando el mensaje que era el auténtico y estaban detrás de otra doctrina. Dice, me maravillo que tan pronto hayan dejado al que les llamó en la gracia de Cristo para pasarse a una supuesta buena nueva diversa o un evangelio distinto del que yo les he predicado. Y hermanos, es lo que quisiera también dejarles a ustedes como reflexión de la predicación de San Antonio. Hoy en día aparecen tantos y tantos y tantos que usan la Biblia en todas las cosas y predican y predican y predican. Y lamentablemente su predicación es una totalmente confusión de doctrina y de Biblia. Y lamentablemente utilizan la Biblia y utilizan texto bíblico y no crean más que una confusión. Entonces, si la predicación viene de otro
que quiere predicar otra cosa, que no es el evangelio que hemos recibido, dice el apóstol Pablo, hay algunos que están predicándole un evangelio y están turbando la buena noticia de Cristo. Y dice él, si viniera uno de nosotros o un ángel que le predicara otro evangelio que no sea el que le hemos predicado, es anatema y está condenado. La seriedad del evangelio, la seriedad de la palabra de Dios no es un juego, hermano. Por eso el evangelio es sorprendente, porque el evangelio nos habla que verdaderamente Cristo le da un mandato. Vayan y prediquen el evangelio a toda la creación. San Antonio fue a un lugar, la gente no le escuchaba, fue a predicar al mar y allí los peces salieron. San Francisco, la gente allá se fue a predicarle a los pajaritos, a la creación. Entonces hay algo en la vida del predicador y en la vida de San Antonio que verdaderamente se hace creíble. El que crea verdaderamente, ese va a llevarse el camino de la salvación. Y hay gente que quiere creer, porque el problema aquí a veces en nuestro Puerto Rico es que la gente cree todo. Y si usted busca en los medios de comunicación todas estas cosas que vienen por internet y estas cosas que la gente lee, lo creen todo. Y te enseñan a ti cosas, mira, aquí lo dice, y es tal sacerdote o tal cosa, lo creen todo. Cuando la predicación viene de alguien que está en comunión con el evangelio, en comunión con la iglesia, en comunión con el Espíritu Santo, verdaderamente esa predicación tiene que crear una verdadera fe y que se crea auténticamente de que esto viene de Dios. Y hermanos, hay tanta confusión de predicadores y lamentablemente hasta dentro de la iglesia católica. Hay por YouTube y esas cosas, que un sacerdote habla una cosa, que él habla otra, y y aquello, y es triste. Y el pueblo de Dios tiene que prepararse cada día más con la sencillez y la humildad de lo que significa el evangelio, con la simplicidad de San Francisco y de San Antonio. Creyeron y aquello cambió toda su vida. Si el evangelio no cambia al predicador, si el evangelio no cambia la predicación del evangelio al pueblo, es que verdaderamente no lo han sabido escuchar. Se quedan igual. Como dice la canción, la vida sigue igual. Cuando Jesús envía a los discípulos a proclamar el evangelio de hoy, le dice que Jesús confirmaba con sus acciones y signos y confirmaba la palabra que le acompañaba con los signos que él realizaba. Por eso, hermano, San Antonio es el hombre que mucha gente le seguía, porque San Antonio predicaba y anunciaba y el pueblo verdaderamente veía los signos, especialmente, hermano, que no son sanaciones de gente que tiene un cáncer o tiene algo ahí allá. No, el milagro más grande que hacía San Antonio es que la gente creyera. Porque usted se puede sanar y le pide ahí a San Antonio que me sane de esta situación, de este cáncer que tengo, de las páncreas, de los riñones, y podemos pedir. Pero a veces la gente se olvida de pedir el milagro de la fe, que tanto el pueblo necesita y que tanto el pueblo tiene que tener como sabiduría y conocimiento de Dios. Entonces San Antonio queda, hermano, como un gran hombre predicador. San Antonio no duró mucho, murió joven, como San Francisco de Asís. Yo no sé si yo llegaré a la santidad porque he pasado de los 60. San Antonio llegó a los 40 y San Francisco de Asís. Pero nos damos cuenta cómo esta gente, en la llamada y la misión que Dios le da, se dedicaban totalmente a lo que era la misión. No perdían tiempo para nada.
Y creo que estamos en estos tiempos, como decía el profeta Oseas 8:9, llegará el día en que el pueblo tendrá hambre, pero no hambre de pan. Llegará el momento en que el pueblo tiene una gran necesidad, pero no de cosas humanas. Llegará el momento en que el pueblo tendrá hambre de la palabra de Dios, porque es lo único que le puede sostener. Como decía este fin de semana, una de las lecturas, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pueblo creyente cristiano está hambriento de buenas predicaciones. De buenas predicaciones que toquen el corazón, pero el corazón según el Evangelio. Y muchos se han perdido en cositas aquí o allá, y de lo menos que hablan es de lo que la palabra de Dios y el Evangelio nos dice. Por eso es un reto para nosotros los frailes, un reto para los obispos y un reto para todos los sacerdotes y predicadores. Porque necesitamos de nuevo aprender de este santo, San Antonio Francisco de Asís, que verdaderamente le siguen dando por tantos años, 8 siglos, todavía estos santos siguen resonando en la vida de la iglesia, hermano. ¿Qué tienen estos santos? Como le preguntaba un hermano a Francisco, ¿por qué todo el mundo te busca? ¿Por qué a ti? Tú no eres hermoso, no tienes un cuerpo musculoso, no eres una persona que llame la atención. Francisco de Asís decía, porque Dios ha mirado esta miseria humana, y en esta miseria humana es que se ha complacido. Ellos encontraron en el encuentro con la persona de Cristo, en el encuentro con la palabra, porque hermano, lo primero que Francisco de Asís comenzó a encontrar lo que Dios quería, vamos a escuchar el Evangelio. Fue lo que nos enseñó. Cuando usted tiene un problema, una situación de familia o de problemas matrimoniales, ¿a dónde va usted a conseguir? ¿Al horóscopo? ¿A una persona que le adivina? ¿A ver qué le dice tal cosa? No van al Evangelio. Tenemos que volver como estos santos grandes que en el Evangelio encontraron la respuesta de todo. Porque hermanos, el Evangelio es Cristo. Cuando ustedes se ponen de pie, es porque se va a leer el Evangelio, porque merece un respeto. Entonces San Antonio verdaderamente no lo veamos como algo milagroso meramente que hace milagros aquí o allá, porque entonces perdemos totalmente lo que nos está pidiendo Cristo en el Evangelio, que creamos totalmente en Él y que creyendo en Él creamos en la buena noticia de Dios, como dice Pablo. Que nos dejemos de buscar cositas aquí. Yo le decía a alguna gente de allá nuestra, porque allá hay mucha gente con muchísimas devociones, y le decía el día de Pentecostés, levánteme en la mano, ¿quién tiene aquí una gran amor, adoración y un gran encuentro con la persona del Espíritu Santo? Que si la Virgen tal, que si el Santo tal, que si acá. Y al Espíritu Santo lo tienen, como decía muchos grandes, el olvidado de la iglesia. Por eso, hermano, la fe se mengua, por eso el Evangelio no suena, porque no invocamos al Espíritu Santo, porque no nos dejamos guiar por Él. Francisco de Asís es un hombre del Espíritu. San Antonio tenía esa gran acción de predicar por la unción del Espíritu Santo, y él lo dice en su homilía: el que se deja dirigir por el Espíritu predicará palabras del Espíritu y palabras del Evangelio que vienen de Dios. Entonces les animaría a ustedes, hermanos, en la autenticidad de su vida cristiana católica, porque hay mucha gente que quiere escuchar lo católico, pero está escuchando emisoras con predicaciones protestantes. O usted es una cosa o es la otra. Entonces creamos ahí, si es que donde quiera se predica la palabra y donde quiera creemos en Dios, cuidado. Así muchos han ido al infierno y muchos se han perdido en la fe por no predicar la verdad del Evangelio. Les animo como San Antonio a que ese libro sagrado, que es el Evangelio, la persona de un niño no es meramente una imagencita.
es que se encarna ese niño y esa palabra de Dios en la vida de San Antonio, y era lo que él incansablemente quería anunciar y predicar al mundo entero. Los católicos tenemos que verdaderamente buscar la Biblia. La tenemos ahí con polvo abierta, con unas velitas y flores, y nunca la leen. Las páginas están amarillas por el polvo que tienen. Si Francisco de Asís y San Antonio no fueran hombres del Evangelio, ni yo ni mis hermanos frailes no estuviéramos aquí. Pero nos ha impactado, nos ha tocado esta vocación tan hermosa, y que la orden da tantos y tantos hombres y mujeres en la santidad de vivir el Evangelio, en la sencillez y en la simplicidad, que verdaderamente son modelos, hermanos. Un Padre Pío, un San Leopoldo, hay tantos santos que nos quedamos maravillados. Entonces, que aprendamos de San Antonio antes de irse aquí algo bien importante. Que usted se comprometa a que el Evangelio de Cristo, lo que usted escucha, lo que usted necesita para escuchar qué es lo que quiere Dios de nosotros, que sea aquello que encontramos en el Evangelio. Agradezco a Fray Roberto, que por muchas veces me invitaba por situaciones, pero él sabe que yo no vivo aquí en media hora. Pero le agradezco de corazón porque él estuvo conmigo allá en la experiencia que tenemos en la ermita, y que verdaderamente ahí se vive una experiencia hermosa. Que Dios en esta fiesta le toque, le abra, que sea San Antonio el que no le deje dormir por la noche. Lea el Evangelio, lea la palabra de Dios, ore, póngase, venga al Santísimo. Yo podía estar hasta las 12, pero Fray Roberto me tira con una escoba. Porque ven en los tiempos de San Antonio un hombre que no creía en la presencia real de Cristo y quería retar a San Antonio, lo llevó a una plaza. Yo llevo una mula hambrienta de 3 días y un mazo de hierba o de trigo, que era en aquella época. Y tú vas a sacar el Santísimo verdaderamente de la iglesia a ver qué es lo que va a reaccionar esta mula que no tiene la conciencia ni la sabiduría. La mula le enseñó a este hombre, que parece que era él el más, la palabra es fuerte, bruto, porque la mula fue ante el Santísimo, hizo como una acción de veneración, y ahí se quedó hasta que San Antonio le dio permiso. Pues hay gente, hermanos, todavía en estos tiempos que no quieren creer, y el demonio está de fiesta. El demonio está destruyendo hogares, destruyendo familias, niños, jóvenes, y hermanos, hay que doblar las rodillas, y como decían los grandes hombres nuestros, San Buenaventura, Don Escoto, hay que ponerse de rodillas para leer el Evangelio, porque es la palabra viva de Dios que nos habla y que se manifiesta. Que el Señor les bendiga.